Hola, bienvenidas y bienvenidos. Que sea una prueba oral del DELE o de un examen final de bachillerato o de un examen universitario, normalmente las pruebas orales son las que más miedo nos dan. ¿Por qué? Bueno, porque se ponen en juego mucho más que en los exámenes escritos los factores emotivos. Vamos a ver hoy algunos trucos para reconocer, aceptar y, en la medida de lo posible, gestionar nuestras emociones durante una prueba oral y algunos trucos y estrategias para hablar en público. Vamos a ver. He decidido empezar esta clase por una cita de un exatleta. Entonces, como en una competición agonística, claro, es importante el talento, es importante tener un don, podemos decir, pero es muy importante también la preparación, practicar, estar preparados para lo que vamos a encontrar en nuestro examen. Entonces, todo es cuestión de práctica. Cuando vemos una persona que habla muy bien en público, un presentador de la televisión, un político, y tú dices, ay, mira, qué natural, etc. No, normalmente no es natural. Hay detrás mucha preparación, muchos ensayos de las pausas, del tono de voz, de la mirada. Parece natural, pero no lo es. Entonces, con un poco de práctica, vosotros también podéis hacer un examen oral muy bueno. Pero como hemos dicho, nuestro enemigo principal, que como veremos no es un enemigo, podrían ser nuestras emociones. Vamos a ver cómo reconocerlas y gestionarlas. Lo primero que tenemos que decir, emocionarse es normal. Las emociones forman parte de la vida. Las emociones intervienen en los momentos en los que no nos sentimos en nuestra zona de confort, ¿vale? Aquí os he puesto una imagen de algunos patitos, ¿vale? Veis que hay un patito que se está alejando un poco del grupo de sus hermanitos. Probablemente el patito en este momento siente miedo, siente ansiedad, porque está haciendo por primera vez algo que no ha hecho nunca. Pero esto lo va a ayudar mucho, porque la segunda vez que pase esto, que se aleje de sus hermanitos, no va a sentir el mismo miedo. Puede que siga sintiendo, pero un poco menos. Y así seguimos, ampliando nuestras posibilidades y haciendo cosas cada vez más grandes. Entonces, es normal sentir algunas emociones, pero esto significa que estamos ampliando nuestro mundo de posibilidades. Bueno, a propósito de las emociones, el primer paso es aprender a reconocerlas. Parece algo muy simple, pero no lo es. Entonces, para gestionar algo, lo primero hay que entender exactamente qué es, darle un nombre, identificarlo. Entonces, aquí os he puesto una pequeña lista de, podemos decir, de síntomas, bueno, de señales de nuestro cuerpo que podemos identificar, ¿vale? Por ejemplo, tener escalofríos, temblar, palpitaciones, tener calor, ponerse rojo, roja, ponerse pálido o pálida, tener un bajón de tensión, tener la garganta seca, sudar, son las manifestaciones más comunes de nuestro cuerpo antes o durante un examen, ¿vale? Cada uno tiene las suyas, no todos reaccionamos de la misma forma. Entonces, primer paso, vamos a escuchar nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las señales que nos está dando? En segundo lugar, vamos a intentar poner un nombre a la emoción que estamos sintiendo. Entonces, a partir de estas señales, vamos a identificar la emoción que hay detrás. ¿Es ansiedad? ¿Es miedo? ¿Es tristeza? ¿Es frustración? ¿Vale? Puede ser también otra cosa, pero estas son las más comunes
cuando estamos en un examen. Entonces, parecen casi lo mismo, pero no lo son. Hay matices diferentes, claro, entran en juego varias emociones durante un examen, pero si intentamos entender qué es lo que nos está pasando, es tristeza porque sé que no me va a ir bien, es miedo porque me siento amenazado, entonces esto nos ayuda a racionalizar un poco y entonces a gestionar mejor nuestras emociones. Una vez que he reconocido las emociones que siento, bueno, si son emociones normales, de una intensidad aceptable, bueno, simplemente me digo es normal lo que sientes, lo acepto y sigo con mi examen, disfrutando del momento, también de las emociones. Si es una emoción demasiado fuerte que me bloquea, que me crea un problema, puedo ir un paso más y tengo que intentar reconocer los pensamientos detrás de cada emoción. Entonces, nosotros normalmente nos centramos en los efectos de la emoción, pero no pensamos en que detrás de cada emoción hay un pensamiento escondido que me suscita esta emoción. Por ejemplo, si tengo miedo, por ejemplo, el pensamiento que hay detrás puede ser yo siento que no estoy a la altura. Entonces es este pensamiento que me hace sentir mal. La emoción no nace así de la nada, tiene un pensamiento detrás que a veces no vemos, pero siempre está presente. Entonces, con un poco de atención, podemos reconocer el pensamiento negativo que nos suscita esta emoción y es mucho más fácil luego gestionar el pensamiento que la emoción. Gestionarlo, sé que es difícil, pero se puede hacer con la racionalidad. Entonces, por ejemplo, si yo intento cambiar este pensamiento negativo porque racionalmente me doy cuenta de que no tiene sentido, ¿vale? Yo puedo hacerlo y voy a hacerlo bien. Yo lo pienso y digo, no, pero espera, yo me he preparado, he hecho la simulación, he ensayado en casa, son temas que conozco, estudio español desde hace muchos años, etcétera, etcétera. No tengo ningún motivo para estar así, sé que puedo hacerlo bien, entonces cambiando el pensamiento, luego es más fácil cambiar la emoción. Una vez que hemos aprendido a gestionar nuestras emociones, podemos practicar para hablar en público. Es cuestión de práctica, de ensayar. Y eso de hablar en público es algo importantísimo, cada vez más frecuente, no solo en la escuela, en los exámenes, sino también en el mundo del trabajo. Tendremos que hacer entrevistas de trabajo o presentaciones en el trabajo. Entonces, bueno, hay muchísimos cursos también en YouTube, muchísimas clases de lo que en inglés se llama public speaking y normalmente se centran en algunos aspectos que vamos a ver ahora rápidamente. Bueno, lo primero es tener claro un objetivo comunicativo. ¿Qué es lo que yo quiero transmitir? Yo quiero transmitir que soy una persona muy determinada, segura de mí mismo, que quiero convencer a la otra persona, o quiero transmitir que soy una persona muy preparada, que ha estudiado mucho, ¿vale? Entonces, claro, tengo que gestionar lo que se me pide del profesor o del tribunal y luego compaginarlo con lo que yo quiero decir, con lo que yo quiero demostrar, ¿vale? Entonces, tener claro en todo momento cuál es mi objetivo e intentar guiar al tribunal, intentar guiar la conversación hacia mi objetivo. Para hacerlo es muy importante la atención al lenguaje corporal. Nuestro cuerpo está hablando en todo momento y nosotros siempre estamos evaluando, estamos juzgando a las otras personas por su lenguaje corporal. Nos damos cuenta enseguida de que una persona es insegura o determinada por su lenguaje corporal. Y practicando podemos mejorar mucho la impresión que damos de nosotros mismos y de nuestra preparación.
Bueno, primero, hablando del lenguaje corporal, bueno, no tenemos que movernos mucho, sobre todo si estamos de pie, no tenemos que mover los pies, tenemos que estar en el mismo sitio para no dar una impresión de inseguridad. ¿Vale? Las personas que se mueven mucho con el cuerpo, con los pies, sobre todo y las piernas, parecen inseguras, que tienen miedo, que quieren escapar. Entonces los pies bien estables en el suelo. Lo que sí se puede mover y que es recomendable mover son las manos, pero no tienen que ser movimientos casuales y nerviosos, digamos. Las manos tienen que acompañar el discurso, subrayar las partes más importantes y, bueno, de esta forma sirven para dar una impresión de fuerza a nuestro discurso. Otro factor importantísimo es la mirada, son los ojos. Tenemos que intentar mirar a los ojos al profesor o al tribunal de profesores, porque las personas que miran hacia otro lado o que miran hacia el suelo también dan una impresión de inseguridad y de no estar muy bien preparadas. Factor importantísimo también es la voz. Cada uno tiene su voz, no podemos cambiarla totalmente, pero podemos practicar para intentar tener un tono de voz que no sea demasiado agudo ni demasiado grave, porque cuando es muy extremo puede resultar un poco molesto a largo plazo, ¿no? Y también un ritmo adecuado. Hay personas que hablan demasiado lentamente y personas que en cambio hablan demasiado rápidamente, que también puede resultar molesto para el interlocutor. Muy importantes son también las pausas. Entonces, a veces una pausa sirve para enfatizar lo que estoy diciendo. Cuando estamos nerviosos, intentamos, o sea, muchas veces es natural hablar muy rápidamente y, bueno, eso le da a nuestro interlocutor una impresión de ansiedad, ¿no? De, o sea, respira un poco, ¿no? Entonces, hay que respirar. Sobre todo, tomar una pausa antes de algo importante que voy a decir para subrayarlo. Bueno, chicas y chicos, espero que estos trucos y consejos os hayan servido y os deseo de todo corazón que os vaya muy bien vuestro examen. Hasta pronto.